futura trabajadora social y profesionales de las ciencias sociales. Bienvenidos a este nuevo episodio Se sufre pero se aprende. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el primer capítulo del libro Diagnóstico Social, Metodologías y Conceptos de José María Aguilar y Ezequiel Ander Eich. En estos dos primeros subtemas nos hablan sobre algunas cuestiones preliminares para comprender la naturaleza del diagnóstico social y la naturaleza del diagnóstico social. El diagnóstico social presenta una problemática en su conceptualización y en su metodología. Los autores nos plantean que tenemos que desarrollar buenos diagnósticos sociales para intervenciones efectivas y sostenibles. Si nosotros desarrollamos diagnósticos sociales deficientes, vamos a generar consecuencias negativas en la planificación y en la intervención social. Para ello tengo dos invitados especiales, que es Carmen. Hi, besties. Y David. ¿Qué tal? Hola, chicos. Esto es Se sufre pero se aprende. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su Semana Santa, chicos? En mi Semana Santa, el domingo vamos a ir a ver a Pascualito, la procesión. Había mucha gente, pero ha sido una experiencia muy gratificadora. Así que muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, chicas? Yo estuve en Huancayo. Toda esta semana se viene dando lo que es la escenificación del Vía Crucis, ¿no? Estuve ahí viendo todo lo que se realiza. Y sí, estuvo divertido, la verdad. Sí, chicos, esta Semana Santa estuvo cargadito y con bonitas experiencias. Bueno, chicos, hoy les he invitado a mi podcast para que me expliquen más sobre este hermoso libro que es El Diagnóstico Social, Metodologías y Conceptos de José María Aguilar y Ezequiel Ander Eich. En su primer capítulo, en su primer subtema, nos hablan sobre algunas cuestiones preliminares sobre la naturaleza del diagnóstico social y la naturaleza del diagnóstico social. Para ello quiero saber, ¿de dónde surge esta palabra de diagnóstico? Esta palabra del diagnóstico surge del griego, que significa a través de o mediante de, que nos busca realizar algunas características para determinar cuál es la problemática o situación la cual la está originando. Claro, también este término de diagnóstico, ¿no? Viene utilizándose ya antiguamente en el campo de la medicina. Se viene utilizando en todos sus aspectos y ya no sé, se da a conocer que este concepto de diagnóstico pasa a través de un traspaso, ¿no? De la medicina a las ciencias sociales. Muy interesante. Entonces, si hablamos de un diagnóstico clínico y un diagnóstico social, ¿son muy diferentes? ¿O en cómo se diferencian? ¿O cuáles son sus similitudes? Claro, son muy diferentes, existen similitudes también, pero en sus diferencias podría decir que el diagnóstico clínico siempre va a interceder a la intervención médica, pero el diagnóstico social podría evaluarse en cualquier momento, ya sea en la investigación, en la planificación, en la evaluación y en la ejecución. Está presente en cada momento de nuestros procesos metodológicos del trabajo social. Claro, también para conocer sobre más de las diferencias o similitudes hay que saber, ¿no?, cómo se da el diagnóstico clínico. Primero, para saber que el diagnóstico clínico quiere conocer cómo está el estado de salud de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un amigo que era el 10 de las canchas, ¿no?, la futura promesa del fútbol peruano, pero en un partido se rompió el hueso, ¿no?, de la tibia, y a este lo mandaron al hospital. Y en el hospital el médico ya tiene una formación académica, ¿no? Son 7 años aproximadamente de carrera profesional y también tiene esa experiencia laboral personal, ¿no?, que viene ya tratando ya distintos pacientes y que él en su proceso para el diagnóstico, ¿no?, realiza lo primero, que es examinar físicamente al paciente, viendo qué dolencias tiene, en qué área ha pasado, o también, y de acuerdo a este proceso le hace preguntas, ¿no?, de manera directa, que se pueda comunicar con su paciente. Después de las preguntas, todo eso, detecta la enfermedad y si ve que no está dentro de su campo o su área que él trata, lo deriva a otros especialistas para realizar el diagnóstico respectivo, y si no, lo evalúa la situación del paciente y califica el daño que tiene, ¿no?, grave, moderado o leve, ¿no? Entonces el diagnóstico clínico es muy amplio. Bueno, voy a plantear un ejemplo, por eso quiero que mi producción pasen a mi cuy, por favor. Ya. Bueno, les presento a Pepito, ¿no? Pepito es mi cuy. Ya supongamos, ¿no? Yo voy a un chamán y el chamán, yo estoy mal, ¿no? Y el chamán me jubea con el cuy y todo. Y me detecta chacho. ¿Ese es un diagnóstico clínico? Bueno, digamos que
un diagnóstico ancestral, ¿no? Porque ya las comunidades tienen sus saberes ancestrales, donde tienen la creencia de que si se cubean con el cuy, fuera como una radiología, ¿no? Y al cuy luego lo abren y ven ahí todos sus órganos y de acuerdo a eso te dicen cómo está tu estado de salud. Pero esto no está científicamente comprobado, pero también hay situaciones en que sí se puede acertar cerca al tema de salud, ¿no? Ah, muy interesante. Entonces, un diagnóstico clínico está basado en la ciencia y en la tecnología y no solo en conocimientos ancestrales. Y un diagnóstico social es muy diferente a un diagnóstico clínico. Interesante, chicos. Bueno, voy a soltar a mi cuy Pepito. Pepito, corre, Pepito. Bueno, también podría agregar que el diagnóstico médico y social tiene ciertas semejanzas, como por ejemplo, que es la experiencia de los profesionales, tanto el médico como el trabajador social. Uno que recién egresa o que recién va a prácticas no tiene como que ese conocimiento, esos factores claves con los que se puede apoyar, qué hacer. Se le va a ser muy difícil adaptar. En cambio, uno que ya tiene su maestría, que ya egresó, que ha trabajado en diferentes sectores, tiene la posibilidad de adaptarse más rápido, como ponía el ejemplo de los CAR, donde una trabajadora que recién ya sacó su título, que está poniendo eso, no se va a adaptar muy rápido. Y en cambio una que ya va trabajando, una trabajadora social, pues del otro CAR, ya ella está más empapada de conocimiento, se adapta en una semana y media o dos, de acuerdo a su nivel de preparación también. Interesante, chicos. Bueno, chicos, y entonces hablemos ahora sobre el segundo subtema, que es la naturaleza del diagnóstico social. ¿Por qué es muy importante el diagnóstico social en la investigación? El diagnóstico social es muy importante en la investigación porque el diagnóstico social es como una investigación aplicada, es como un proyecto de desarrollo donde se busca realizar un cambio en la sociedad o en la persona y en su círculo más cercano, dependiendo a con quién nos vamos a dirigir exactamente. Claro. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Por qué es importante el diagnóstico social en la investigación? Claro, para conocer esto en el texto nos habla, ¿no? Que la investigación nos habla de dos tipos de investigaciones, ¿no? La investigación pura, que solo trata de temas teóricos, académicos, y la investigación aplicada, que hace uso de estos temas, de esta investigación teórica, ¿no? Para poder actuar en base a ello. Interesante. Mira, bueno, yo leyendo este libro en este segundo subtema, hay una frase que se me hizo muy interesante cuando decían que el diagnóstico social es un instrumento abierto. ¿Por qué es un instrumento abierto? Es un instrumento abierto porque el diagnóstico nunca se acaba, porque siempre vas a estar recabando información, vas a encontrar contradicciones y al contrario, eso no es malo. Eso te ayuda a enriquecer, a empaparte del tema y a buscar estrategias con las cuales puedes ir afrontando. Según el diagnóstico social, tiene varios procesos también. La primera que es conocer cuál es el problema, cuáles son los factores que lo determinan. Y hay un tema que no está específicamente en el libro, pero que sí lo mencionan otros autores como el Manual de Metodología de Trabajo Social, que siempre se debe jerarquizar los problemas, porque no solo vamos a encontrar un solo tipo de problema, vamos a encontrar varios factores que influyen, y así de esa manera vamos a poder establecer cuáles son nuestros recursos, cuál es la viabilidad, entre otros, ya pasando a las estrategias y a la planificación. Interesante. Claro, también nos menciona que diagnóstico abierto, ¿no? Lo pone en ese concepto. Un ejemplo sería que nosotros vemos un usuario, ¿no? Que sufre de pobreza. Vemos que este usuario no tiene empleo, no consigue un empleo estable, ¿no? Que también su familia no le apoya y todo eso. Y con nuestras técnicas, herramientas, todo, podemos decir, ¿no? Que no tiene buenas relaciones interpersonales y todo lo demás. Pero pasado un tiempo, volvemos a ver al mismo usuario y vemos que recurre, ¿no? A las adicciones, por ejemplo la drogadicción. Y vemos que no solo se queda en eso, ¿no? Que la persona está vulnerable a distintos factores y que por eso es un diagnóstico abierto, se puede aumentar en cada momento otra situación o otra. Sumando a ello, vamos a hablar acerca de la teoría del sistema ecológico dialéctico, que nos dice que las personas no se ven solo influenciadas por un factor, por su familia, sino que va estando su escuela, su religión, los medios de creencia, ese microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema, que es una herramienta muy importante como trabajadores sociales, porque nada está alejado, todo se conecta con todo. Muy interesante, chicos. Entonces,
podemos decir que un diagnóstico clínico y un diagnóstico social es muy diferente, pero a la vez tiene similitudes. Que también el diagnóstico social es una fase importante en investigación para tener intervenciones efectivas como trabajadores sociales, ¿no? Y a su vez el enfoque sistémico también es un elemento importante en el diagnóstico social, ¿o me equivoco, chicos? Sí, es muy importante, sí. Y además debemos tener en cuenta que el diagnóstico social es parte también de varias estructuras de la intervención social, porque una investigación culmina en un diagnóstico. Una planificación se basa en un diagnóstico, la ejecución hace como se basa qué estrategias puedo tomar, y en la evaluación es como una comparativa, seguir el diagnóstico, o qué acciones puedo cambiar, o qué cambios más puedo realizar, o cómo está progresando en sí la intervención social. Claro, como nos menciona Carmen, el diagnóstico es una fase muy importante para la intervención social. Este sirve como base para seguir los demás procedimientos y que este nos respalde, ¿no? Más que nada. Muchas gracias, chicos. Gracias a este aprendido que el diagnóstico social es una fase muy importante, ya que nos va a permitir hacer una planificación eficiente y unas intervenciones eficientes. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar en este podcast de Se sufre pero se aprende. Quiero volverlos a ver, chicos. Muchas gracias por estar aquí, por invitarnos a conocer y compartir experiencias. Esto ha sido todo por este episodio. Se sufre pero se aprende. Hasta la próxima, besties. Y no te olvides seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok. No te olvides compartir y darnos like. Gracias.